Listo. Buenas tardes, hermanos. Buenos días desde acá. Gracias por conectarse una vez más a esta reunión en que nos hemos propuesto estudiar el libro de los Salmos. Espero en el Señor que los Salmos sean, o el estudio de la palabra del Señor, siempre pueda ser de bendición para el pueblo de Dios. Ese es el principal propósito, que la exposición de la palabra sea útil para el pueblo de Dios, sea clara en los principios que la palabra tiene aquí. Cuando yo estudiaba este capítulo en particular, pensaba cómo los salmos, cómo el estudio específicamente en específico de este libro nos entregan tantos principios, tantos valores, tantas direcciones en nuestra vida que realmente necesitamos. Y si hay un capítulo que hemos estudiado en el libro de los Salmos que nos puede ofrecer principios del cómo vivir en este mundo, es este Salmo 26. Este Salmo 26. Así que los invito a leer atentamente el Salmo, estudiar el Salmo conmigo. Y esto es un Salmo que no lo escuchamos muy a menudo. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un ministerio del Salmo 26? Este es territorio que es poco familiar para nosotros, y entonces es bueno ir a esos lugares donde son poco familiares y encontrar joyas, verdaderamente tesoros en la palabra del Señor. Ese es el propósito de la exposición de su palabra sistemática, de principio a fin. Muy bien, este es el Salmo 26. Fíjense ustedes que puse ahí una imagen de un sendero. ¿Por qué puse la imagen del sendero, de un camino? Porque el Salmo 26 continúa con la idea del camino que ya expresó o ya empezó a desarrollar en el capítulo 25. ¿Se acuerdan del capítulo 25? Cuando el salmista ha dicho al Señor: muéstrame, oh Jehová, Salmo 25, versículo 4, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Y el Salmo 26 comienza y dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. ¿Se dan cuenta? O sea, el Salmo 26 continúa la figura o la ilustración del camino. Es el camino de Dios. Es el justo andando en este camino. Y eso habla de nuestras vidas, hermanos. De tu vida, de mi vida. Cómo estamos caminando, cómo estamos recorriendo el camino que el Señor nos ha dado. Ahora bien, en el Salmo 25 vimos las características de ese camino. Vimos los requisitos del hombre de Dios, del hombre que teme a Dios, que camina, que anda en este camino. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Preguntaba el Salmo 25. Y entonces el Señor enseña al justo a andar en el camino. Pero el Salmo 26 va a ahondar en el tema del camino y nos va a decir cuán diferente es andar en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, que andar en el camino de los malos. Entonces, el tema central es la integridad. Por eso le puse ahí al Salmo 26. Creo que esta sentencia o esta frase resume bien el propósito del Salmo. Dice: yo en mi integridad he andado. Y si hay algo hoy que es importante, relevante para todos los creyentes en particular, es integridad. Que esta no es una palabra de moda. No está en la boca de los políticos, no está en la práctica de todos ser íntegro, pero es debería ser la principal motivación de todo hijo de Dios. La integridad, el valor, la conducta íntegra debería ser el principio que caracterice a todos los creyentes, y ahí me incluyo, por supuesto. Cuando yo pensaba en el Salmo 26, antes de entrar a la exposición del Salmo, pensaba que si hay un versículo que puede caracterizar en el Nuevo Testamento, siempre es precioso, es una buena estrategia ver los Salmos desde el Nuevo Testamento. Eso sería una forma, un consejo para estudiar el libro de los Salmos. Cuando usted estudia el capítulo y llega a la idea central, tratar de encontrar en el Nuevo Testamento un versículo que sintetice el principio del Salmo. Creo que el Salmo podemos sintetizar en las palabras del apóstol Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 14 al 16. Escuche la palabra del Señor. Filipenses 2, 14
al 16. Dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas, versículo 15, para que seáis irreprensibles, sin culpa, sencillos, hijos de Dios, noten, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de verdad, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Quisiera subrayar con ustedes la palabra en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Creo que esto sintetiza muy bien el Salmo 26. El propósito del Señor para mi vida es que mi vida sea irreprensible, que mi vida como creyente resplandezca en medio de una generación perversa, maligna y perversa. Este es el mundo que nos ha tocado vivir. Como el Señor Jesucristo dijo, no son del mundo, no somos del mundo. Nuestra naturaleza no es la del mundo. Hemos sido hechos participantes de una naturaleza divina. Tenemos eternidad en nosotros, tenemos vida eterna, tenemos a Cristo, estamos en Cristo, entonces estamos en una posición completamente distinta en este mundo perverso. Es una generación, un mundo que es sin Dios, que está en tinieblas. Pero en este mundo en tinieblas, el creyente es llamado a resplandecer, a ser irreprensible, a vivir en integridad. Y eso es lo que el Salmo 26 nos va a enseñar. Integridad en la universidad, integridad en el mundo del trabajo, integridad en la familia, integridad en todas nuestras relaciones. Ser íntegros delante de Dios y delante de este mundo. Este es el Salmo 26. Los invito entonces a escuchar, a aprender y a meditar en las palabras del salmista. Abramos la escritura, vamos a abrir la palabra de Dios en el Salmo 26, leyendo desde el versículo 1. Leamos la palabra de Dios. Salmo 26, versículo 1 en adelante. Dice así la escritura: júzgame, este es un salmo de David, dice así: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Que el Señor nos ayude a entender este salmo. Integridad no es un tema popular. No es un tema popular. Esto va contra la corriente del mundo, lo que vamos a hablar hoy y lo que vamos a meditar. Cuando estudiamos el Salmo 26, les propongo la siguiente estructura. Siempre tratamos de dar un mapa. Es bueno cuando uno estudia el Salmo ver cómo el poeta, recuerden que este es un poema, ¿ya? Siempre recuerden cuando lean los Salmos que son poemas, que expresan emociones, que es el fruto de experiencias del salmista. Entonces les propongo la siguiente estructura de este Salmo 26. Les propongo que entre el versículo 1 al 3, tenemos la introducción del Salmo. Es la introducción.
Es la integridad del salmista es examinada por el Señor. Versículo 1 al 3. Vamos a examinar esos versículos, son preciosos, preciosos. Vamos a ver que esa es la introducción. En el versículo 4 en adelante, vamos a tener dos puntos. Es el cuerpo del salmo. El salmista se distancia de los injustos. El salmista, el escritor David, ve su vida completamente diferente de los malos, de los que no andan conforme a la voluntad de Dios. Y ve su vida distinta en términos de conducta. Mi vida, mi conducta es distinta, marca una diferencia. ¿Qué precisa la palabra? Clara es la palabra. Vamos a verlo hoy día. ¿Qué principios hay en la palabra del Señor? ¿Cómo deberíamos estar siempre atentos a la palabra de Dios y a la exposición de las Escrituras? Aquí está todo lo que necesitamos. Todos los principios están aquí. El salmista se distancia de los injustos. Su vida debe ser distinta. Como Israel saliendo de Egipto, ¿se acuerdan? Camino de 3 días, me acuerdo de esos mensajes. Enseñando el éxodo, la distancia debe ser como de camino de 3 días. No hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Egipto ha quedado fuera. Israel anda en un camino completamente distinto. Y eso es lo que David va a enfatizar aquí. Versículos 6 al 10, la vida del salmista se distancia también en términos de propósito. No es tan solo la conducta, lo que hace distinto al salmista, sino también su propósito, su mira, su objetivo en la vida. Es completamente diferente a la de los malos, a la de los injustos, a la de los que no andan conforme a la voluntad de Dios. Entonces ese es el cuerpo del Salmo. Y el Salmo concluye, en la conclusión, el salmista apela a la gracia de Dios. Apela a la gracia de Dios. Noten ustedes que puse introducción y conclusión. Si ustedes me acompañan, van a ver muy bien, en el Salmo 26, versículo 1 al 3, noten el siguiente detalle. Dice, en el versículo 1 dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Noten, este fue el versículo 1. Noten ahora el versículo 11. Versículo 11 del Salmo. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. ¿Se da cuenta? El Salmo, el versículo 1, repite la idea en el versículo 11 al 12. Eso es lo que se denomina la idea de un sobre, una inclusión. Significa que el Salmo comienza como termina. Y los que han seguido el estudio de los Salmos sabrán que esta es la forma o la estrategia que el poeta tiene para decirnos, este es el tema central del Salmo. No tenemos que buscar otra cosa, no tenemos que pensar más. Esto es el centro. El centro del Salmo es un hombre andando en integridad, en medio de una generación perversa, marcando distancia en términos de conducta y propósito. ¿Se lo escuchó? Esa es la principal idea del Salmo. Repito, el Salmo enfatiza a un hombre de Dios que anda en integridad, que marca diferencia con el mundo en términos de conducta y propósito. Ese es el centro del Salmo. Esa es la esencia del Salmo. Vamos a desarrollar esta idea en términos a continuación. Muy bien. Esa es la estructura de 3 partes. ¿Se dan cuenta? Versículo 1 al 3, la introducción. Versículo 4 al 10, el cuerpo, el desarrollo del Salmo. Y el versículo 11 al 12, tenemos la conclusión del Salmo. Yo creo que la estructura es muy clara, ojalá que sea clara, y ustedes se dan cuenta, el arte, la habilidad, la pericia del salmista para desarrollar este tema tan precioso y tan delicado como el tema de la integridad. Entremos al Salmo, sin más. Bien, vamos al Salmo. Leamos el versículo 1 al 3. Recuerden, esta es la introducción al Salmo. Versículo 1 al 3. Leámoslo en detalle. Dice así la palabra del Señor. Búscame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová. He confiado a sí mismo en Jehová, dice el salmista. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón.
porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Qué hermosa sección de la palabra del Señor. Qué profunda sección, qué práctica sección. Cómo cuando uno lee estos versículos nos desafían nuestra vida. ¿Cómo está mi vida respecto a estos 3 versículos que hemos leído? Si el Señor, hermanos, si el Señor, lo digo con reverencia, si el Señor examinara mi vida, examinara tu vida, ¿qué encontraría? Sus ojos que lo escudriñan todo. Recuerden que el que hizo el ojo no verá. Él oye, él entiende. Jehová conoce el corazón porque él lo formó. ¿Quién conoce el corazón? Yo Jehová, dice él. Dice el que escudriña la mente y el corazón. Él conoce el hombre porque él lo formó. Y entonces aquí tenemos al salmista diciéndole al Señor, júzgame. Note la primera línea del primera estrofa del Salmo. Júzgame, oh Jehová. Cuando el salmista dice, júzgame, oh Jehová, lo que el salmista le está diciendo al Señor es en una forma imperativa, en una forma urgente y desesperada, le está diciendo al Señor, examíname, Señor. Señor, vindícame, vindícame. Está pidiendo la vindicación del Señor. Está pidiendo que el Señor le haga justicia. Está pidiendo que el Señor decida por él. Él es el juez. Su vida está delante de Dios. Y entonces le dice, el salmista va a exponer valientemente, creo yo, honestamente, delante del Señor su vida. Señor, examina mi vida. Decide tú por mí. Mira lo que está ocurriendo a mi alrededor. Vamos a ver en el Salmo. Pero aquí está mi vida. Honestamente, Señor, decide tú. Examina tú. Juzga tú. ¿Se acuerdan que del Señor es la venganza? Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Hay un juez. El salmista reconoce que Dios es el juez. Hermanos, Dios es el juez. Él marca la diferencia. Él examina el corazón. Y lo que vamos a ver a través del Salmo es cómo el salmista se expone él, su persona, delante de Dios. En el Salmo, en el original, entre paréntesis, abunda la expresión yo, yo, yo. El énfasis está puesto en el yo, en el salmista, porque el salmista entiende que es la persona entera la que se pone delante de Dios. La persona completa delante del Señor, eso es integridad. Es Él el que examina la vida, es Él el que examina el corazón, y aún más allá. Noten ustedes que es el Señor, que es el Señor. Hay un salmo, si me acompañan, el Salmo 43, o anótelo por ahí para escucharlo, dice el Salmo 43, versículo 1, así: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Ahí está la misma idea, ¿se dan cuenta? En el 43:1. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. El salmista le está pidiendo al Señor, Señor, yo confío que tú eres el único que puede poner las cosas en su lugar, que puede poner las cosas rectas en su lugar. Eso es lo que el salmista está diciendo. Entonces el salmista da 3 razones. ¿Está bien? El salmista da 3 razones por las cuales él pone su vida delante de Dios y está tan cierto de que el Señor ha de decidir por él. Son 3 razones. 1, dice el versículo, noten en la primera línea, júzgame, oh Jehová. Segunda línea, porque, la expresión porque indica la razón, porque yo en mi integridad he andado. 2, he confiado a sí mismo en Jehová. 3, sin titubear. 3 razones. 1, note la expresión, porque yo dice el versículo, en mi integridad he andado. En mi integridad he andado. Noten por favor, el detalle es importante, es muy importante. El salmista utiliza un tiempo en el original que nos está diciendo que él desde antes ya ha andado en el camino de Dios. No ha sido algo que ha surgido así en el momento. Él continuamente, eso es lo que el salmista quiere decir, continuamente ha caminado en integridad. Señor, júzgame, tú pon las cosas en su lugar. Tú eres el juez. Señor, yo he caminado. Mi vida, el caminar, habla de su conducta. Habla de lo que se puede observar. Yo he caminado. Esta es mi vida diaria. Esta es mi conducta continua en mi andar. Y dice el versículo
en mi integridad. Noten la convicción, en mí. Esta es mi integridad. Esto ha sido mi conducta, y dice el versículo, en mi integridad. Yo he caminado, yo he practicado, esta ha sido mi conducta en mi integridad. Es interesante la palabra integridad. Permítame detenerme un momento aquí en la palabra integridad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios respecto a esta palabra? Esta palabra indica la idea de, escuche bien, de algo completo. La palabra integridad tiene el sentido de algo completo, algo consistente, tiene el sentido de algo sólido, habla de una convicción, habla de algo, a veces se utiliza la palabra para decir algo sano, algo que no tiene herida, algo como por ejemplo sacrificios que eran ofrecidos al Señor, que eran sin mácula, sin imperfección. La idea ofrece la idea de algo completo y habla en el sentido moral de una vida que es consecuente, esa es la idea, que es consecuente entre lo que se habla, lo que se hace. Es una vida íntegra, es una vida completa, esa es la idea del versículo. Denota siempre la conducta, lo que se ve, lo que se observa. La integridad, la relación entre mi vida y los principios de la palabra de Dios. ¿Se acuerda del Señor Jesús? Me acordaba de él. Dice que la gente le escuchaba como alguien que tiene autoridad, ¿se acuerdan? No como los fariseos. Ellos hablaban y el Señor dice, enseñan mucho pero no practican. En chileno tenemos un dicho, ¿verdad? Son padre gatica, perdónenme la expresión. Predican pero no practican. Yo creo que el Señor nos llama a practicar la integridad. La integridad. Ese es el sentido de la palabra aquí. El salmista dice, en mi integridad. Noten por favor en el original. La idea es mi persona. Yo he caminado en integridad. Esta ha sido mi conducta. Esta es la forma de mi vida. Este es mi diario vivir. Qué importante es para todos nosotros escuchar esta palabra. Como esposos, como padres, como trabajadores, en todo ámbito de nuestra vida. El salmista dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Note el versículo continúa y dice, he confiado permanentemente, constantemente en el Señor. Hay varios versículos que anoté aquí, si lo están notando, el Salmo 9, versículo 10, dice que los que conocen tu nombre confían en ti. Salmo 9, versículo 10. Anote el Salmo 11, versículo 1, donde se repite la misma idea de confiar en el Señor. O Salmo 25, versículo 1 y versículo 20. O el Salmo 57, versículo 1, donde el salmista dice así, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57, versículo 1, es el confiar en el Señor. El salmista dice, permítame, dice, Señor, vengo a ti, tú eres el juez, tú eres el único que puede poner las cosas en su lugar, examina mi vida. Y dice él, yo en mi integridad he andado en consecuencia, mi vida ha sido consistente entre lo que yo hablo y mi práctica, en lo principio de la palabra de Dios. Eso habla de un acto completo, de un acto terminado, de una vida íntegra delante del Señor. La palabra hebrea para integridad indica la acción, la manera de vida que es íntegra, que es completa, ya lo he dicho tantas veces. He confiado, y entonces la última línea del versículo dice así, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Noten la expresión sin titubear, preciosa. La idea es, de nuevo, es una idea continua. La idea significa que no me he caído. Significa que no se ha caído de su esperanza. No está temblando, no está titubeando, como dice el versículo del salmista. No me he caído, no me he tropezado. He creído la palabra del Señor. Lo que el verbo indica aquí sugiere la idea de caerse, de perder pie, de tropezar. Aun cuando el salmista dice, aun cuando el camino pueda ser estrecho, aun cuando el camino de integridad
pueda ser estrecho. Yo nunca me he caído, yo nunca me he deslizado. Nunca me he deslizado. Nunca he dejado el camino. Siempre el salmista ha mantenido una vida de confianza y de integridad en el Señor. Y ha mantenido ese paso constantemente. Esa es la idea del versículo. Señor, examina mi vida. Examina mi vida porque yo en mi integridad he andado. He sido un hombre íntegro, de convicción, consecuencia. Segundo, he confiado a sí mismo en Jehová. Tercero, no me he desviado. Aun cuando las circunstancias para mantener mi integridad han sido difíciles, no he titubeado. Yo cuando he estudiado el versículo me acordaba de dos personajes en la palabra de Dios. Por supuesto, me acordaba del Señor Jesucristo. Él no titubeó. Él mantuvo su rostro firme como el pedernal, firme como una roca, en determinación en cumplir la palabra de Dios. El cielo se abrió para decir que este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Su vida fue sin mácula. Él fue apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Por supuesto, el Señor Jesús. Me acordaba de José. José es un buen ejemplo, porque cuando la tentación fue más fuerte, cuando la mujer de Potifar se le ofrecía y la situación era, el pecado estaba allí. El entrar en relaciones con esa mujer estaba allí, nadie veía, era fácil. Pero José, podemos aplicar el versículo, no titubeó en mantener su integridad. Esa es la idea del versículo, no titubeó. Las condiciones eran difíciles, pero se mantuvo firme en la voluntad y en la convicción de la palabra de Dios. ¿Qué de ti, qué de mi hermano? El salmista está tan seguro y tan confiado que puede poner su vida delante del Señor y decir, yo he andado en integridad, he practicado desde antes. Mi vida está delante de ti, Señor. ¿Qué versículo para el comienzo de este año? Para el ministerio de la palabra de este año que comienza. Que poder decir al Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Y el Señor la examina. Entonces el salmista dice en el versículo 2, él entiende que la integridad es sustentada en algo que es íntimo, en lo que es la persona en lo interior. Porque podemos falsear una vida, por así decirlo, cristiana. Podemos falsear una piedad, pero el salmista va a ir a la parte interior de la persona, donde no se puede falsear, donde el Señor puede ver. Y eso es lo importante, eso es lo que hace diferencia. El Señor ve el corazón. Me acuerdo cuando Samuel tenía que escoger rey, ¿se acuerdan? Pasaron los hermanos de David y todos fueron desechados hasta que Samuel escoge a David y fue el indicado del Señor, porque el Señor ve el corazón. El hombre ve lo que está delante de él. Ustedes ven caras, pero no ven mi corazón. Es el Señor que ve el corazón. Y el salmista entiende eso. El salmista entiende que lo que es lo fundamental aquí es lo que mira el Señor, lo que hay en lo secreto, donde se fundan las confianzas, donde está el corazón en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Entonces el salmista dice así en el versículo 2, dice, noten, por favor, dice, examina, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Estos versículos no son populares, pero es la oración del hombre de Dios, que debería ser mi oración, debería ser mi clamor, y debería ser mi motivación. Créanme que cuando estudiaba el Salmo, yo sé que este Salmo nos desafía, nos llama, nos remece en nuestra vida, en nuestra experiencia, en lo que somos al comienzo de este año. Y exponer y decir delante del Señor, escudriñame. Noten los tres verbos que el salmista utiliza. Escudriñame, oh Jehová. Es al Señor. Escudriñame 1, pruébame 2, examíname 3. 3 verbos. Examíname, pruébame. 3, examíname, pruébame. Dice el versículo. Examina. 3 verbos. El salmista los verbos expresan lo detallado de la examinación y del escrutinio de Dios. Lo detallado del sondear nuestro corazón.
delante del cual todo está desnudo, es evidente delante del Señor. Así están nuestros corazones, así está nuestra vida delante de Dios. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestras motivaciones. Note lo que dice el salmista: examíname. La palabra para examinar significa investígame, testéame. Es como testear un metal, por eso puse la imagen del metal aquí. Del metal. Es el metal que se busca hasta la más mínima impureza, se limpia, se purifica. Es el Señor examinando mi vida. Examíname, Señor. Recuerden que el salmista le está diciendo al Señor que Él es justo, que Él es el juez, que Él puede poner las cosas en su lugar. Pero Él viene al Señor porque su vida, Él está plenamente consciente que Él ha andado en integridad. Y el único que puede poner la diferencia es el Señor. No son los hombres, es Dios. Hermano, es Dios. Él dice: pruébame. Note lo que dice: pruébame. El Señor puede examinar, puede probar, y dice el versículo examinar, utiliza la otra palabra para examinar, que como el oro derretido, y que entonces elimina todo tipo de impurezas. 3 verbos para asumir, leo las notas para no perder ninguna idea, para asumir la idea de una completa investigación, de una completa observación de Dios. Así está seguro el salmista. Seguro y honesto, confiado delante del Señor. Note lo que dice el salmista, dice: mis íntimos pensamientos y mi corazón. Note lo que dice: mis pensamientos. Habla de, cuando en la idea original expresa la personalidad, es los riñones, expresa la idea de las partes más íntimas de tu personalidad, mis sentimientos, mis emociones, mis motivaciones. El Señor las examina. ¿Cuál es mi motivación? Cuando tengo que hacer algo para el Señor, ¿cuál es mi motivación? Él la sabe. Me acordaba, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Abel ofrece su ofrenda en Génesis capítulo 4? Me acordaba, el Señor dio la ofrenda a Abel y a su ofrenda. El Señor ve primero la persona. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, dice el apóstol. Es tu persona. El Señor ve el corazón. El Señor observa las motivaciones del corazón y de la mente. Noten, dice el versículo: y mi corazón, mi mente. Y Satanás hoy está trabajando en la mente de las personas. Satanás quiere torcer, Satanás quiere derrotar, Satanás quiere destruir, y trabaja hoy en la mente de las personas. Pero el salmista dice: aquí estoy, Señor. Obsérvame, obsérvame en detalle. Aquí está mi vida. Qué gran versículo para el comienzo del 2022, estar delante del Señor. Y entonces el versículo 3 nos da otra razón. Noten lo que dice el versículo 3. Dice, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Cuando el versículo dice, tu misericordia está delante de mis ojos, la idea es, el salmista está diciendo, este es el foco de mi vida. Esto es en lo que estoy atento. Esto es lo que mantiene mi atención. Si ustedes, por ejemplo, leen conmigo en el Salmo 16, si leen conmigo en el Salmo 16, dice así en el Salmo 16, versículo 8. Salmo 16, versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, se alegró por tanto mi corazón. Cuando estudiábamos el Salmo 16, recuerden que era acerca del Señor, es acerca del Señor Jesús. Y este versículo, el Salmo 16, versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Él es el foco, Él es la perspectiva, Él es la meta. Estoy prestando atención a sus mandamientos. Por eso dice aquí, tu misericordia está delante de mí. Los principios de tu pacto están delante de mí. Tu amor leal está delante de mí. Eso es lo que mueve. Cuando dice la expresión delante de mis ojos, expresa la idea de prestar atención a algo y aprobar eso. Es lo que yo observo y lo que yo apruebo. Eso es lo que el salmista está diciendo. Señor, júzgame. Aquí está mi vida. He andado en convicción. He andado en integridad. En mis palabras hay integridad entre lo que hablo y mi conducta, entre los principios de la palabra de Dios y mi conducta.
porque he confiado en Jehová, no me he desviado. Aun cuando las condiciones en que poner en práctica la integridad han sido difíciles, no me he desviado, no me he deslizado. Escudriñame, Señor, obsérvame con atención, en detalle, observa mi motivación, observa mi mente, estudia, analízame, Señor, porque yo siempre he mantenido una vista, la perspectiva de la palabra de Dios en mi vida. Ese es el versículo parafraseado. Eso es lo que el salmista está diciendo. Porque yo he caminado delante del Señor. Hay un versículo que expresa bien en el Salmo 101, que es un salmo muy importante, precioso. Los invito a leer ese salmo y estudiarlo algún día. El Salmo 101 se parece mucho a este Salmo 26. Salmo 101, versículo 3, dice así. Noten, Salmo 101, versículo 3. No quisiera, mejor, versículo 1. Salmo 101, versículo 1. Dice así: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad, noten, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Maridos, ¿pueden decir eso? ¿Podemos decir eso? No tan solo en la iglesia, no tan solo cuando nos ven, sino en la casa, dice. Léalo. Versículo 2, segunda parte. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Noten, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. No fijaré mi mente, no fijaré mis pensamientos en cosa injusta. El salmista dice en el Salmo 101, y aquí dice, tu misericordia está delante de mis ojos. Y ando en tu verdad. Y ando en tu verdad. Noten, por favor, noten cómo el salmista desarrolla el concepto de integridad. Noten, por favor, si están tomando atención, esto es muy importante. Noten cómo el poeta expresa claramente el concepto de integridad. El salmista comenzó en el versículo 2 diciendo, el 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Se dan cuenta? La integridad comienza en el corazón, comienza en la mente. En el versículo 3 dice, tu misericordia está delante de mis ojos. ¿Se dan cuenta? Mente, corazón, ojos. En el versículo 6 dice así, si te dan conmigo, Salmo 26, versículo 6, lavaré en inocencia mis manos. Mis manos. Lea por favor conmigo el versículo 12. Mi pie ha estado en rectitud. ¿Se dan cuenta? La integridad, lo que el salmista quiere reforzar con la idea, que la integridad, el concepto de ser íntegro, abarca toda la persona. Abarca toda la persona. Permítame la expresión, toda la personalidad, todo, 100%, completo. No es que no es como le entregue al Señor la llave de una puerta de mi vida, ¿cierto? Le entrego las llaves del edificio entero. Señor, haz de mi vida conforme a tu voluntad. Empieza en el corazón, sigue en la mente, siguen los ojos, siguen las manos y siguen los pies. Qué claro el poeta. Ahí no necesitamos, no nos complica entender, ¿verdad? Eso es la integridad. No tan solo en palabras, es en conducta. En conducta. Eso es lo que el salmista quiere decir. En acción, en un estilo de vida. Señor, aquí estoy. Examíname. Yo ando en tu verdad. Aquí está mi ser, mi existencia en su totalidad delante de ti, Señor. Yo me acordaba, si están anotando un versículo, en el capítulo 8 de los Romanos, miren lo que dice el apóstol Pablo. Qué bueno cuando encontramos versículos que expresan los principios que lo que estamos leyendo. Romanos 8, versículo 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. 8:19, dice así. Romanos, en el capítulo 8, no era el 8:19, se equivocó el hermano, era el capítulo 6, y el hermano se le perdió. Aquí está el versículo. Versículo
y se le perdió el hermano el versículo, capítulo 6, si leemos en el versículo 15, 6:15, dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la desobediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuisteis entregados. Libertados del pecado, noten, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Este es el versículo 19. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, eso era en el pasado, dice, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y si alguno recordará, por supuesto, así que hermanos, Romanos 12:1, dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. El salmista, entiende, es el mismo principio. Es la integridad, mi ser, mi existencia completa, está delante del Señor. Examínala, Señor, porque yo ando en integridad. Que el Señor nos ayude a poder vivir vidas íntegras, a poder vivir vidas así. Y vamos a ver por qué tenemos que vivir vidas así. Y esta va a ser la gran contribución del Salmo. Vamos a ver luego cuál es la razón que el salmista da. Me quedan aún, creo, 8 minutos, hermano Andrés. Sí, el hermano Andrés no está ahí, pero creo que está. No, se ve la luna, hermano, pero me imagino que sí. Usted me dice cuando me queden 5 minutos, hermano. Gracias. Noten ustedes, hemos visto la introducción del Salmo. Noten ustedes cómo el salmista ahora magistralmente nos va a decir cómo su vida se diferencia de los malos, de los que no andan en la voluntad de Dios. Hermanos, el versículo 1 al 3 no es el principio de todos. No es el principio de todos, no es lo que el mundo busca. Ese es el principio de los hombres y mujeres de Dios. Entonces el salmista en el versículo 4 al 5 dice, no me he sentado con hombres hipócritas. Señor, mírame, no me he sentado con hombres hipócritas, no entré con los que andan simuladamente, aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Qué impresionante y qué grande es que el Señor tiene cuidado de nuestras relaciones personales, con quienes nos juntamos. Eso me llama mucho la atención. El Señor, ¿se acuerdan cuando dice el Salmo 25? Que el secreto de Jehová es con los que le temen. ¿Se acuerdan de eso? La amistad. En el Salmo 25, qué precioso, en el Salmo 25 el salmista entendió que el camino de Dios es la amistad con Dios. Es a él el que el Señor le revela su pacto. El secreto de Jehová es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. El salmista entendió en el capítulo 25 que es la amistad con Dios la que vale. No es la amistad con el mundo. No es la amistad con el mundo. No es seguir los principios del mundo. No es como el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y entonces el salmista entiende, Señor, mi vida es distinta, porque yo no me junto, dice el versículo, no me siento con hombres hipócritas, no ando y no me reúno. Alguno dirá, hermano, yo me acuerdo bien que eso lo leí antes. Eso de sentarse, eso de andar, y eso de estar. Algunos me dirán, hermano, yo me acuerdo que lo vi en algún salmo por ahí. Si está pensando el Salmo 1, está en lo correcto. Porque bienaventurado, dice el salmista en el Salmo 1, bienaventurado el hombre, dice el Salmo, lo tengo que leer porque la memoria del hermano está fallando ya a esta altura de la vida. Dice el Salmo 1 así, bienaventurado el varón que no anduvo, dice el Salmo, ¿se dan cuenta? Lo dice de la misma manera. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado, la expresión bienaventurado significa qué feliz. No hay otra felicidad mayor que esta.
Este es un estado de felicidad suma. Esta felicidad, este gozo, que no depende de circunstancias, es el único supernatural gozo, si lo puedo decir, solo de aquellos que andan en el camino del Señor. Hermanos, el salmista dice, yo no me junté con ellos, yo no establecí relación, yo no me involucré con ellos. Jóvenes, aquí hay palabra de Dios, aquí hay principios, por eso yo decía al comienzo de la reunión, aquí hay principios, jóvenes. No me senté con hombres hipócritas, no me involucré con ellos, no me asocié con ellos, con hombres vanos, con hombres vacíos, con hombres que no tienen nada en la mente, ningún propósito, con hombres que son hombres que se caracterizan por ser falsos e hipócritas, hombres vacíos, hombres que no tienen nada en el corazón ni en la mente, no tienen nada, ningún principio de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No me junté con ellos, no me involucré con ellos, no me asocié con ellos. Y dice, ni entré con los que andan simuladamente, con los hombres deshonestos, con los que hablan en secreto, esa es la idea, con los que hablan en secreto, con los que hacen cosas en oculto, en maldad, con los que se acuerdan Proverbios, ven con nosotros, dice Proverbios capítulo 1, acechemos sin razón al inocente, ¿se acuerdan? Lea Proverbios 1, gracias hermano. El salmista dice, yo no busqué la asociación con ellos, no me involucré con ellos, no establecí amistad con ellos. Cuán importante es, y lo digo como padre, cuán importante es hoy enseñar a nuestros hijos lo valioso que son las amistades que ellos hacen, con quienes se involucran, con quienes conversan, con quienes establecen comunicación y amistad. Dice el versículo 5, he aborrecido, noten, la reunión de los malignos, aborrecí la reunión de los malignos y con ellos nunca me senté. Mi propósito, mi vida es completamente diferente y termino, no voy a terminar todo el Salmo, pero hay un versículo ahí, lo voy a terminar aquí. Hebreos 7:26. Lo voy a terminar con este versículo. ¿Qué mejor terminarlo con Hebreos 7:26? Dice así la palabra del Señor. Hebreos 7:26. Dice, ¿qué tal sumo sacerdote nos convenía? Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. Noten, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este es el modelo que estamos por delante, hermanos. Este es el modelo que tenemos. No es el modelo de los líderes de este mundo. No es el modelo de cualquier ser humano minúsculo, pequeño. Es el modelo que el Señor Jesucristo dejó. Nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Me dejó ejemplo a mí para que examine mi vida, a mí, si ando en integridad, porque Él caminó en integridad, Él caminó en perfección. El cielo se abrió para decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Hermanos, el Señor nos llama en esta hora a leer el Salmo 26. ¿Qué de nuestra vida? ¿Puedes decir tú como el salmista, yo camino en integridad? Si tu vida se ha alejado del Señor, aún hay esperanza. El Señor nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. El Salmo no tan solo tiene el objetivo de condenar, la predicación no tiene el objetivo de condenar, sino de también llamar a aquellos que se han alejado a volver al Señor. Para todos nosotros, así dice la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y la exposición de este precioso Salmo, de esta joya de la Escritura, que nos llama a vivir vidas que agraden a Dios. Y la próxima semana vamos a ver por qué, cuál es la razón que el salmista dirá, por qué él quiere vivir en integridad. Que el Señor bendiga su palabra, toda la gloria y toda la honra sea a Él. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tu palabra nos muestra tal cual somos. Tu palabra es como un espejo. Tu palabra nos llama a mirar en este espejo atentamente y no ser olvidadizos de lo que vemos. Que así sea al escuchar este mensaje, que la audiencia, que el predicador, que todos, al leer esta escritura, seamos remecidos en nuestra vida,
seamos movidos a examinar nuestras vidas delante de ti, como dice el apóstol, a examinarnos a nosotros mismos. Señor, te damos gracias porque el máximo ejemplo de este salmo es el Señor Jesús. No hubo otra vida como la de Él. Han pasado 2000 años desde que Él estuvo entre nosotros, y los hombres, políticos, filósofos y todo tipo de personas han examinado la vida del Señor Jesús y nada inicuo han hallado en Él, porque Él caminó en la verdad y en la integridad sin titubear. Padre Celestial, Él es el modelo. Te damos gracias porque Él fue el Cordero sin mancha, que se ofreció por nosotros en la cruz. Era necesario que eso fuera así para obtener eterna redención. Oh Padre, que los hijos tuyos, que todos seamos seguidores del Señor Jesús en este ejemplo, en vidas de integridad, no como los fariseos. Oh Padre, te damos gracias, te bendecimos en esta hora, te damos gloria, te honramos en Cristo Jesús. Amén.